patologías de cardiopatías congénitas. Sí, entendido. Bien, nos habíamos quedado en lo que eran las alteraciones del septum interventricular, para tener en cuenta que estas vienen a ser las anomalías más frecuentes, ¿no? En el neonato están dentro del 25 al 35%, sin embargo, en los adultos se ve una prevalencia del 10%, ¿sí? Un gran número está asociado a anomalías cromosómicas, como son las trisomías, ¿no? Del síndrome de Down. No sé si... ¿Dónde estoy? Perdón, la trisomía de síndrome de Down, la trisomía 18, 13 también allí. Sí se ve, ¿no? Bien la pantalla, como yo creo Sí, que se no ve veo. bien. Está perfecto. Bien, bien, para recordar un poquito sobre lo que es la parte de embriología de la formación del tabique interventricular, sabemos que tiene una porción que viene desde el piso de los ventrículos, ¿no? Que es el tabique primitivo, ¿no? Que me va a dar la parte muscular. A nivel de las almohadillas endocárdicas es la que me va a formar la parte posterior del tabique interventricular, y en la parte anterior viene a partir del tronco arterioso, ¿no? Estas tres se van a fusionar, de esta manera tendría formado lo que es el tabique interventricular. Y en esta región vamos a ver algunas anomalías. Estamos acá, ¿se ve el puntero? Sí, se ve. Ah, está perfecto. Bien, hacia acá vemos el número 1, esto es la porción membranosa, estamos hacia la parte número 2, está relacionado con lo que es el tabique, la porción de salida. El número 3 es la porción trabecular, que se conoce, y el número 4 es la porción de entrada, y el 5 está relacionado como, se conoce como la región supracristales, ¿no? Y esto está relacionado más que todo con anomalías en relación con la válvula aórtica. Bien, de esto para mencionar que lo más común es las alteraciones o las anomalías a nivel del septum membranoso, ¿no? Que no solo se refiere a la misma región membranosa, sino esta a la vez se extiende, puede ser hacia el tabique, hacia la entrada o hacia la región de la salida, ¿sí? O también está en relación con lo que es la valva septal de la tricúspide, y también con la válvula aórtica, ¿no? Acá en la parte inferior podemos ver lo que se conoce como la clasificación de Anderson, ¿no? Que es la que utilizan más los cirujanos cardíacos. Este viene a ser un corte sagital, ¿no? Estamos viendo la cara eh, del ventrículo derecho, donde tenemos acá la porción membranosa, el tracto de ingreso, el inlet, ¿no? La región trabecular y la región de salida, el outlet, ¿no? Estas tres regiones que señalamos acá estarían en relación con la porción muscular que se conoce. Bien, de esto a tener en cuenta de que si hay anomalías, defectos en esta región, durante las que se suelen cerrar espontáneamente, más frecuentemente son entonces la porción muscular, en menor grado la de la porción membranosa, y las que están en relación con el tracto de salida o con la cresta supraventricular, con mucho menos frecuencia suele pasar el cierre espontáneo. ¿Sí? A tener en cuenta también que estas anomalías están en... Discúlpeme un momentito, Sí, que dale, tengo dale, tranquilo. acá a Grecia. Es- Dale, tranquilo. Ujú. Ya estamos. Pobrecita. Disculpe, Ujú. menos mal llegó el padre y ahí sí ya. Eh, bueno, que estas, hasta que esas alteraciones a nivel del septo interventricular también pueden estar asociadas a otras malformaciones congénitas, ¿no? Como es la coartación de aorta, la válvula
bicúspide, también la transposición de grandes vasos, también la tetralogía de Fallot, estas comunicaciones interventriculares también pueden estar, se pueden encontrar también, ¿no? Estas otras anomalías. En un menor porcentaje, el 20 al 30%, suelen ser aisladas, que es la que justamente vamos a ver ahora. Estamos, bueno, pero no. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, como mencionamos, las más frecuentes son las de las perimembranosas, ¿no? Acá tenemos un paresternal del eje largo, donde podemos ver una comunicación. Bueno, gracias al color, al doble color, se puede ver una comunicación que hay a nivel membranosa entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Estamos? Y una... Esteban, micrófono. Ahora hizo los silencios. Está. Y una forma como... bien, habíamos mencionado que las perimembranosas bien pueden estar asociadas hacia el tracto de salida o el tracto de entrada, o la región subvalvular, ¿no? Una forma como para distinguir hacia dónde se encuentra esta... donde se encuentra esta comunicación es con un eje con un paresternal, ¿no? Eje corto, que podemos ver acá. Sí, acá tenemos lo que vendría a ser hacia la región, se puede decir. Supongamos que tomemos en cuenta como que este fuese un reloj y tenemos, ¿no? Toda la numeración correspondiente. Hacia la hora entre las 9 y 12 estaría en relación con lo que es el tracto de entrada, o también en relación con lo que vendría a ser la válvula septal de la válvula tricuspidia, ¿no? Hacia la hora 12 en relación con el tracto de salida, que es la comunicación interventricular propia de la tetralogía de Fallot, ¿no? Y acá esto que se ve de color fucsia está relacionado con lo que vendría a ser una comunicación interventricular, pero subarterial, ¿no? Está relacionado entonces con la válvula, pulmonar. Bien, y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Del eje parasternal, eje corto, perdón, donde podemos ver una comunicación relacionado con el tracto de entrada y otro con el tracto de salida. ¿Estamos? Esto nos ayuda un poco para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos como hacia qué nivel se encuentra la comunicación interventricular. Y nuevamente, como mencionar que lo más comunes son las perimembranosas. Que se llevan como el 75%, ¿no? Sí, sí, entre el 75 al 80%. Ahí me olvidé mencionar, gracias por el acuerdo, doctor. Un 20% son las musculares, ¿no? Las propias de la región trabecular, y en un menor porcentaje en relación al 5% son las del tracto de entrada y de la región supracristales, que se conoce, ¿sí? En un mínimo porcentaje. Bien, a la vez, bueno, además de encontrar el lugar del defecto, también uno puede alinear, ¿no? A nivel del, por ejemplo, acá tengo una comunicación perimembranosa que lo puedo ver en 3 cámaras, puedo alinear el haz del ultrasonido para poder estimar la velocidad y el gradiente, ¿no? Que hay acá entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y una forma de ayudarme para calcular el gradiente de presión es usando la velocidad máxima, ¿no? Por la ecuación de Bernoulli que ya conocemos nosotros, ¿no? 4 por la velocidad máxima al cuadrado, ¿no? Y bien, no sé si capaz que menciono eso, no sé qué tanta utilidad tendrá en la práctica común, pero voy a describir la ecuación que refiere nuestra bibliografía. El gradiente de presión va a ser igual que la presión sistólica del ventrículo izquierdo menos la presión sistólica del ventrículo derecho, ¿no? Y acá, para encontrar la presión sistólica del ventrículo derecho, puedo como pasar esto hacia el otro lado, que vendría a ser una multiplicación, siendo la presión sistólica del ventrículo derecho igual a la presión sistólica del BI, que yo lo puedo tener tomando, ¿no? La presión con el esfigmomanómetro en el brazo,
por el gradiente de presión que ya vimos cómo calcularlo, ¿no? Siempre y cuando no haya obstrucciones a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho o en la arteria pulmonar, este valor va a ser, el valor que me da, va a ser igual a la presión del ventrículo derecho. No sé si hay... Sí. O vendría a ser igual que la presión sistólica Claro. de la arteria pulmonar, ¿no? Sí. Esa no la tengo muy clara. Lo que yo sé es que, por ejemplo, cuando vos, a través de la regurgitación tricuspidia, vas a medir la presión pulmonar, tenés que restarle, en presencia de una CIB, ¿no? Una CIB tenés que restarle el gradiente ese para que te Ajá. refleje la presión pulmonar. Sí, Eh, exactamente. Sí, yo también lo encontré así en la literatura, pero justamente como para saber de dónde sale toda esa, ese es como el resultado ya de la fórmula, pero todo sale como de estos pasos previos. Ajá. Ajá, como que es un reemplazo. Al final sería igual que la presión sistólica del ventrículo izquierdo Ujú. o presión sistólica de la aorta, que vendría a ser lo mismo, menos el 4 por la velocidad máxima al cuadrado, ¿no? Ahí Que está. es el gradiente que me va a dar entre Las el ventrículas. ventrículo izquierdo y Y ajá, el defecto interventricular. Exactamente, sí, sí. Esa fórmula está como eh, es lo que se muestra en sí, ¿no? Eso es como el paso previo para ver de dónde sale ujú. esto, ¿no? Arturo, una Bien, consulta. Sí, Santiago acá. sí, decime, Santiago. Entonces, para calcular la presión sistólica que hacemos habitualmente, ¿no? En el Sí, caso que tenemos una 6B, lo hacemos igual con la regurgitación tricuspidia y exacto. le Y ahí, sumamos pero hay que restarle el gradiente entre el BI y el BD, porque eso ahí va. es una presión de ah, prestado, digamos. Entonces tenés que sacársela. Esa es la idea que yo tengo, no sé, Magdiel. claro. Sí, y en caso no hubiese insuficiencia tricuspidia, Ah, tomaríamos solamente esto, ¿no? en caso de que no hay Porque suficiente seguro. ajá, ajá, porque mayormente, bueno, en las comunicaciones interventriculares se observa más dilatación de las cavidades izquierdas, ¿no? Bueno, al menos Mm. de lo que vine encontrando, no nos hablaba mucho de la regurgitación tricuspidia o de una insuficiencia tricuspidia. Entonces, Lo que como que pasa es que otra vos, forma de... mirá, Magdiel, hay una cosa, me parece que esa cuenta que está ahí, porque viste que están restando. En la primera ecuación están restando y después están multiplicando. Yo no sé Eso, si no hay eso, que sumar. eso sí, yo pensaba lo Ah, mismo. tiene Viste, razón, hay algo que tiene no, si, razón, si que pasa no para el otro está... lado, tiene que pasar sumando eh, y no sí, sí, multiplicando. sí, totalmente tienen razón. Ta, ta. Sí, Ahora sí. sí, sí, Pero hay sí. cosas así, no sé. Sí, 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 ahora que lo veo bien, y lo eh, voy a corroborar acá mm, en el libro. claro. Sí, tiene toda la razón, doctor. Mm. Sí, en lugar de esa multiplicación tiene que ir una Ahí resta, está. sí, y ahora lo estoy volviendo a ver aquí Que justo en tengo realidad acá el está bien. Feigenbaum, el Es rado. una resta, no es una suma, Una Exacto, suma. sí, porque te Ahora queda sí, una porque el resta. PCBD te queda negativo. Entonces, para pasarlo a Claro, positivo, tenés que cambiarle claro. Ahí ajá, va. exactamente. Es una resta, sí, sí, Está. sí, totalmente, Sí, sí. porque si no te da una presión impresionante. Fíjate que Claro, está sumado el multiplicando la ventrículo presión izquierdo sistólica, sí, por el totalmente. gradiente, te da una presión en el ventrículo derecho impresionante. Sí, tienen toda la razón, sí. Claro. Acá fue una confusión mía. Sí, Ah, tendríamos que tomar en cuenta lo que está acá arriba y bueno, y el reemplazo en lugar de poner esta X tendría que ser menos, una resta. una resta, Sí, una resta. sí, Y ahí sí, totalmente. ahí sí, ahí Sí, sí. gracias por la aclaración allí. Mm. Eh, bien, y frente a... Lolita, disculpen. eh, frente a, bueno, mientras más pequeños sean el defecto interventricular, vamos a tener mayores velocidades, ¿sí? Y mayor gradiente. Mientras mayor sea el tamaño del defecto, va a ser menor el gradiente y por tanto menor la velocidad del flujo.
como para tener en cuenta luego cuando veamos CIB restrictivas o moderadas o extensas, ¿no? Y a tener en cuenta de que se puede decir que el, el compromiso hemodinámico, ¿no? Va a depender justamente del tamaño del defecto y Claro. también de la repercusión que tengan las resistencias vasculares del pulmón, ¿no? Las resistencias vasculares de la parte pulmonar. Muy bien, me disculpo nuevamente porque acá no va la multiplicación, es una resta, como para tenerlo claro allí. Bien, como sabemos, el tabique interventricular, ¿no? No es totalmente horizontal, sino tiene como una curvatura, entonces para estudiarlo mejor vamos a necesitar evaluarlo en los distintos planos ecográficos que tenemos, ¿no? En las distintas ventanas. Por ejemplo, se ve mucho mejor una comunicación una comunicación perimembranosa en un eje parasternal largo y relacionarlo mejor para ver con qué tracto, si está en relación con el tracto de salida o con de entrada, lo veo con un parasternal eje corto, ¿no? Acá para ver la relación entre el tracto de salida y perdón, acá estoy confundiendo, en el tracto de entrada y en el tracto de salida a nivel de un parasternal eje corto, a nivel de los músculos papilares. Ahí estaríamos hablando ya de un defecto muscular, ¿no? Y acá también en un 5 cámaras también me permite evaluar mejor lo que es un defecto subvalvular o que esté en relación con la válvula aórtica, y también me permite ver los efectos en la región trabecular muscular, ¿no? Y así tenemos las distintas ventanas para poder evaluar mejor algún defecto en el tabique interventricular. Muy bien, acá en la parte superior son unos ejemplos para ver la comunicación en el tabique a nivel trabecular, ¿sí? Y ya podemos ver acá como, no sé si estoy diciendo, como algo dilatadas las cavidades izquierdas, capaz que no es la mejor vista para ver eso. Entre algunas complicaciones que también o otras anomalías que puedo encontrar, acá podemos ver un parasternal eje corto, vemos la formación de un aneurisma, ¿sí? A nivel de la comunicación interventricular, a nivel del tracto de entrada, ¿no? En esta región que señala la flecha. Bueno, ese también es otro ejemplo. Y algo que es más raro, que es menos frecuente de encontrar, que es un ejemplo de la parte inferior, es una comunicación entre el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha, ¿no? Esto se puede observar cuando hay una mayor apicalización de la válvula tricuspidia, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. Esto es menos frecuente Ese se de llama encontrar. La comunicación defecto de Gerbode, se llama de eso. Herbode, ¿no? Ah, esa es la pronunciación exacta, de Herbode. No Bien. sé si decirlo, bueno, siempre le decimos Sí, Gerbode. claro, sí, sí, también lo leí como Herbode, estaba buscando la pronunciación y no la encontraba, la de Herbode. Bien, esto, ¿no? Esto es esto es menos frecuente, es más infrecuente. Y acá, como para ver un poco el comportamiento hemodinámico de la comunicación interventricular, ¿no? Acá tenemos, tener en cuenta que los efectos grandes, ¿no? Cuando hay una comunicación interventricular grande, lo vamos a tomar el defecto interventricular en relación con el tamaño del anillo aórtico, ¿no? Mencionaba allí que se considera como pequeño cuando es 1/3 del tamaño del anillo aórtico, moderado cuando es 2/3 y mayor a 2/3 se considera ya como una comunicación extensa, ¿no? Las comunicaciones extensas interventriculares que se presentan en el nacimiento, sí, van a ser rápido clínica, no van a ser rápido clínica de una insuficiencia cardíaca, por ende se va a cerrar dentro de los 3 a 6 meses de vida, ¿no? Los que por allí uno puede ver ya en la adultez son las comunicaciones interventriculares restrictivas, ¿no? Que habíamos mencionado que se caracterizan
que tienen mayores velocidades, mayor a 4 o 5, ¿no? A nivel de la comunicación interventricular. Y aquí se nos serviría de utilidad lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? El cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar, no sé si lo estoy diciendo bien, sobre la presión sistólica de la aorta menor a 0.3, me habla de una comunicación restrictiva, y del cortocircuito, que ya en la clase pasada habíamos visto cómo calcular lo que es el flujo pulmonar sobre el flujo sistémico menor a 1.4, todos ellos son propios características de la CIB restrictiva, ¿no? Que podemos encontrar en el adulto, que se caracterizan, se manifiestan clínicamente por un soplo pansistólico, que puede ser de una intensidad incluso de 3, 4, podemos por ahí palpar el frémito, ¿no? Justamente por la velocidad que hay en esa comunicación, ¿no? Y mayormente son asintomáticas y por ende, mientras no presenten síntomas o no estén asociados por allí a, a un prolapso de la válvula aórtica o produzcan un cierto grado de insuficiencia aórtica, que no se tienen por qué intervenir. Luego capaz que vemos un breve resumen de cuándo intervenir a este tipo de comunicaciones. La otra que tenemos es la comunicación interventricular moderadamente restrictiva, ¿no? Que se caracteriza por un QPQS entre 1.4 y 2.2 y un cociente de la presión sistólica pulmonar sobre la presión sistólica de la aorta que está entre 0.3 y 0.66. ¿Estamos? Esta sí ya va a tener repercusión en las cavidades izquierdas, porque justamente esta comunicación, al irse directamente hacia la arteria pulmonar, no va a favorecer a que haya un hiperflujo, por ende un mayor retorno hacia las cavidades izquierdas y favorecer ya a una dilatación de las mismas, ¿no? Y clínicamente se va a ver el ápex un poco desplazado, también se va a escuchar un, un soplo, pero de menor intensidad. Y las comunicaciones interventriculares extensas o no restrictivas, que acá vemos las características, ¿no? Esto es viendo la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Lo ideal es que no lleguemos a esto último, ver en un adulto, es lo ideal de no encontrar en estos estadios, sobre todo en esta, ¿no? Y lo otro es la complicación final, donde ya no se interviene, es la comunicación interventricular de Eisenmenger o el síndrome de Eisenmenger, que se caracteriza porque hay una presión sistólica, donde se igualan las presiones, ¿no? Tanto de la parte pulmonar como de la aórtica, incluso hay una inversión del flujo, ¿no? El flujo pulmonar con el flujo sistémico es menor a 1, y ahí es donde vemos que hay un cambio en lo que es la dirección del cortocircuito, que previamente era de izquierdo a derecho, ahora este se transforma de derecho a izquierdo, ¿no? Y este síndrome, que es la complicación o la parte final de los cortocircuitos, ¿no? Que se caracteriza porque hay una inversión justamente del cortocircuito de derecho a izquierdo, porque hay una hipertensión pulmonar y por ende está relacionado con lo que es con la cianosis, ¿no? Los pacientes van a tener manifestaciones clínicas propios de la hipoxemia, ¿no? Los dedos en palillos de tambor, la cianosis, ¿no? Esto es justamente lo que tenemos que evitar que suceda con nuestro paciente. Sí, para eso hay que evaluar bien la resistencia vascular pulmonar, porque vos podés tener situaciones agudas, ¿no? Yo qué sé, infecciones, Exacto. no sé. Hay distintas situaciones que te pueden generar un QPQS menor de 1, un cortocircuito de derecha a izquierda, y sin embargo las resistencias pueden ser, están elevadas, pero pueden ser reversibles. Entonces, para el diagnóstico también se requiere determinado nivel de resistencia que no respondan, ¿no? Me parece que también incluye eso, la definición. Que no tengan reactividad, que no tengan Sí, hablaba, algo sí, así. sí, eso sobre todo cuando ya vemos, bueno, capaz que lo vamos a ver en una diapositiva cuando se menciona si hay
una hipertensión pulmonar mayor a 5 unidades Hus, mencionaba allí, pero sin embargo si hay reactividad pulmonar, ¿no? Ujú. Se puede intervenir, ¿no? Pero Ujú. si no pasa eso, es mejor dejarlo porque es como una forma de liberar presión, Claro. ¿no? La comunicación interventricular. Ujú. A ver, acá. Esto es como para ver un poquito más de la historia natural, ¿no? Voy a mover esto para un costado. De la historia natural de los cortocircuitos, ¿no? Acá hacia la parte izquierda podemos ver si el defecto se encuentra antes o previo a las válvulas auriculoventriculares, como son la comunicación interventricular o las anomalías ay, se me fue acá Del el nombre. retorno venoso. De retorno venoso pulmonar, gracias allí. Se va a ver aquí, sobre todo, mayor dilatación de las cavidades derechas, ¿no? A diferencia de las que se encuentran post de la válvula auriculoventricular, como es la comunicación interventricular y el conducto arterioso permeable, ¿no? Que se caracteriza porque hay, acá en la parte inferior se puede Ujú. ver cómo va el flujo, ¿no? Porque justamente son cavidades de mayor presión, entonces va directamente hacia la arteria pulmonar y se va a caracterizar porque hay un mayor retorno, por ende va a favorecer a la dilatación de las cavidades izquierdas. Esto se ve sobre todo ya en las CIB moderadas y en las extensas, ¿no? Y esto por ende me va a dar una dilatación del tronco pulmonar y bueno, todo del árbol coronario pulmonar. Y acá se puede ver una arteria pulmonar dilatada, al igual que sus ramas. ¿Y cómo nos llega a nosotros y al adulto? Este está sacado de la guía de cardiopatías congénitas. Nosotros en el adulto podemos ver ya una CIB intervenida en la infancia, sí, sin comunicación interventricular residual ni elementos de hipertensión, o podemos ver también una intervenida, pero que tiene una comunicación interventricular residual, ¿no? Y el tamaño del circuito residual es lo que me va a determinar la presencia de síntomas o su tolerancia al ejercicio, ¿no? Y el nivel de sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo. O también pueden haber CIBs de pequeño tamaño que se caracterizan por ser las restrictivas, ¿no? Con un cortocircuito irrelevante izquierdo-derecho, sin sobrecarga del volumen en cavidades izquierdas ni hipertensión pulmonar, pero y que no se consideró intervención quirúrgica en la niñez, ¿no? Estos son los pacientes que son asintomáticos. También puede haber un cortocircuito izquierdo-derecho con distintos elementos de hipertensión pulmonar o varios grados de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Esto ya es poco común de encontrar. Y lo otro que es ya más extenso, que es el síndrome de Eisenmenger, ¿sí? Puede ser bueno porque no se intervino a tiempo o capaz porque se confundieron y digo, ¿no? Y lo tomaron como una CIB restrictiva y pasó el tiempo hasta que se convirtió en un síndrome de Eisenmenger con las características que ya habíamos visto, ¿no? Ujú. Ujú. Acá la guía que nos habla un poco, si bien es cierto, vemos que las CIA son las que frecuentemente se suelen cerrar, ¿no? Las CIBs es poco frecuente que se lleguen a intervenir en estas, ¿no? ¿Cuándo se tratan estas? Cuando vemos primero, nos preguntamos, ¿hay sobrecarga del ventrículo izquierdo? Si es no mi respuesta, valoramos si hay un prolapso de la cúspide valvular aórtica. Acá podemos ver cómo se puede producir este prolapso. Puede ser bien por cómo se puede ver esta insuficiencia. Puede ser bien por un efecto Venturi o por prolapso mismo de la valva, de Ujú. la aorta, ¿no? Ujú. Si es sí, va para cierre. Si es no, valoramos. ¿Hay antecedentes de endocarditis infecciosa recurrente? Si es no, sin cierre. Si es sí, va para cierre. Esto tener en cuenta cuando no hay sobrecarga del ventrículo izquierdo. Ahora pasamos a la parte afirmativa. Si es que hay sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿qué valoro? Voy a valorar si es que hay hipertensión de la arteria pulmonar. Para eso tengo que ver las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Esto es tomando en cuenta ya
Algo que me puede guiar, obviamente, es la ecografía y lo puedo llegar a confirmar ya con un cateterismo derecho, ¿no? Si hay hipertensión pulmonar y mi respuesta es no, va para cierre. Si este es mayor a 3, luego valoro que sea menor a 5 unidades Wood o que el QPQS sea mayor a 1.5. Si mi respuesta es sí, va para cierre. Si mi respuesta es no, valoro, ya tiene que ser más personalizado ya esto, ¿no? Con lo que se había mencionado hace un momento, si había reactividad pulmonar, si es que no estamos frente a ese caso, directamente no iría a cierre. ¿Qué otras complicaciones también se puede ver acá, además de la endocarditis infecciosa? También puede ser algunas arritmias, los bloqueos AB completos. También mencionaba allí sobre la formación de una doble cámara en el ventrículo derecho, porque justamente la velocidad con que pasa el flujo en el defecto interventricular puede lesionar allí el endotelio de esa región y producir una fibrosis, por ende mencionaba una doble cámara, que es poco frecuente. Y bueno, y luego, ¿cómo sigo al paciente? ¿No? Va a depender de la condición en que se encuentre ¿no? Como mencionábamos, las perimembranosas y las musculares pueden cerrar espontáneamente, pero por allí me pueden dar también una insuficiencia tricuspidia, entonces evalúo bien lo que es la válvula tricuspidia. Si se cerraron y quedaron con un shunt residual, tengo que valorar el riesgo de embolia o endocarditis, ¿sí? Si una vez cerrado y no tiene shunt residual, entonces no tendría que haber complicaciones. Bien, no sé si se desea agregar algo en No, cuanto a no, la está bien, está bien. ¿verdad? Muy bien, continuamos ahora ya con esto ya termino y pasamos con el doctor Romeo. El ductus arterioso permeable, ¿sí? El ductus arterioso permeable sabemos que es una comunicación entre lo que es la aorta descendente, ¿no? Que se encuentra distal a la arteria subclavia, con la arteria pulmonar, ¿no? Sobre todo la región del tronco que está en mayor relación con lo que vendría a ser la rama izquierda, ¿no? Que esto durante, bueno, antes del nacimiento, durante el periodo fetal, es muy conveniente porque favorece, ¿no? Para llevar la sangre que está más rica en oxígeno hacia el lado izquierdo, por ende la circulación sistémica. Pero en el momento del nacimiento sabemos que por aumento de las presiones a nivel pulmonar, este conducto se va a cerrar y bueno, su cierre final, su cierre anatómico final puede llevar por ahí unas semanas más, ¿no? Bien, sin embargo, para ciertos casos, ¿no? Como son la coartación de aorta grave o un síndrome hipoplásico del corazón izquierdo, van a depender justamente de la permeabilidad de este conducto, ¿no? Se puede decir para que se mantenga viable, ¿no? Claro. Vamos. ¿Cómo lo evalúo esto? Bueno, la mejor forma es con un paresternal eje corto o también un supraesternal, ¿sí? Acá voy a llevar el transductor o inclinar un poco más hacia el lado izquierdo para poder ver mejor lo que es la arteria pulmonar y tratar de identificar allí este conducto permeable, ¿no? Y esto, la repercusión hemodinámica que este tenga va a depender, ¿no? Del tamaño de este conducto y también, bueno, de las resistencias vasculares a nivel del pulmón. Luego le mando un Doppler color para ver si hay aumento de las velocidades, turbulencia en esa región. Y yo la verdad que no sé muy bien cómo se Eh, evaluará en el realmente. No eje sé, debe corto, ser como medio en el complicado. eje corto, cuando vos estás así, viste, en el eje corto, habitualmente tenés que ver la válvula pulmonar y el tronco de la pulmonar y las ramas, ¿no? Por la bifurcación.
Sí. Cuando hay ductus, en diástole ves un chorro que va desde la rama izquierda hacia la parte proximal, hacia la válvula. Un chorro de color rojo, o sea que se aproxima, se acerca al transductor. Cosa que Mm, puede confundir a veces con la insuficiencia pulmonar, pero lo que pasa es que la sí, insuficiencia pulmonar mencionaba. está mucho más abajo, está a la altura de la válvula. Está, digamos, más arriba, a la altura de la válvula. En este caso vos ves algo rojo que sale desde la arteria, desde la rama izquierda de la arteria pulmonar, hacia el tronco de la pulmonar. ¿Tá? O sea, un flujo rojo que se aproxima. Eso es característico del ductus. ¿Tá? Y lo Ajá. otro que el ductus, para calcular el shunt, se hace al revés que la 6A y que la 6B. Se hace QS, QP. Porque de alguna manera ya Ok. pasó todo el cortocircuito, el circuito, y para calcular el QP-QS del ductus es al revés, es QS sobre QP. Y ahí te va a dar el shunt, el grado de shunt. Ah, ahí está, Es a ver exactamente al revés. entonces mejor ya no lo menciono esto porque lo hice mal. No, QS sobre QP. ahí está. Es Está. QS sobre QP. A la Para menos mí. uno. ¿Eh? A la menos uno. Eso que dijo Maggie. No, no, A los solamente eso, no. Está, Y ahí te va a dar el shunt. está. Perfecto, gracias ahí. Bueno, con eso estaríamos terminando lo que vendría a ser la parte de ductus arterioso. Ahora sí pasamos con José. Bien. ¿Quieren que comparta yo o seguimos ahí, Maggie? José, digo, capaz conviene para que tú puedas señalar mejor, porque mi error fue eso la vez pasada, que luego no sabía Ah, cómo, bueno, te dale, pedí a hacemos ti, así. Hacemos así. como, sí, si les parece, dejar de compartir. Sí. Lo mío va a ser rapidito. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, de nuevo me vuelvo a presentar. Mi nombre es José Pedro Romeu, yo soy uno de los posgrados. Bueno, para continuar un poco, en realidad, que ya Maggie habló un poquito, o sea, la nombró como parte bueno, cardiopatías congénitas un poco frecuentes en realidad. ¿Ah? Vamos a hablar un poco de la tetralogía de Fallot. ¿Sí? Es en realidad de las cardiopatías congénitas, del total de las cardiopatías congénitas, representa un 10%, ¿tá? Y dentro de las cardiopatías congénitas cianógenas, ¿sí? Es la más frecuente, es la variante más frecuente de todas. ¿Tá? Lo que encontramos, en este caso, a ver, para que no, el tema este del cosito para marcar, el puntero, ahí está. Bueno, fundamentalmente acá lo que vamos a encontrar va a ser una aorta cabalgante, que en realidad no se ve siempre, que uno siempre que piensa en cardiopatía, en la tetralogía de Fallot, la aorta cabalgada es una de las cosas que más, que más se nombran, en realidad se ven menos de un 5% la aorta cabalgada. ¿Ah? Se ve una CIB subaórtica, que es no restrictiva, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que a la clasificación que estábamos hablando, que estaba diciendo recién Maggie, es no restrictiva, ¿sí? Una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que típicamente es infundibular, pero puede tener variables alteraciones valvulares. A veces puede tener válvula pulmonar bicúspide, puede tener atresia pulmonar, es decir, varía mucho. Lo más característico, lo más típico es que sea infundibular esa atresia o esa obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Tá? Y como cuarta característica tiene también una hipertrofia secundaria del VD. O sea que esas cuatro son las características fundamentales, digamos, de la tetralogía de Fallot. Hay una cosa que se llama pentalogía de Fallot, que también el cuadro este asociaría también una CIA. O sea, serían 5. La anomalía fundamental que contribuye al desarrollo de todas estas alteraciones en sí es la desviación anterior. Ay, perdón. Perdón, que justito. Es la desviación anterior y cefálica del tabique de la salida, acá, que no se alinea correctamente con el tabique trabecular. ¿Sí? O sea, eso es lo que termina generando absolutamente todo el entrevero este. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Un poco, estos son en realidad, bueno, los enfoques en los que habitualmente se logra terminar, o se logra diagnosticar. Esto es un parainternal eje largo, ¿sí? Que como dice acá, es el enfoque óptimo para evaluar el defecto del tabique infundibular.
¿sí? Que es lo más frecuente de todo. Es lo que hablábamos hoy, el cabalgamiento de la aorta es variable. ¿Tá? Acá, en realidad, hay una cosa que se llama regla o ley del 50%, ¿sí? Que básicamente, para determinar un poco el cabalgamiento de la aorta, bueno, el cabalgamiento de la válvula aórtica en este caso, que habla de que si una válvula conecta con una cavidad cardíaca en más del 50% de su superficie, esa válvula se considera abocada a esa cavidad. Digamos. ¿Se entiende eso? Bueno, voy a tomar ese silencio como un sí. La obstrucción del tracto de salida, en realidad, del ventrículo derecho es de gravedad variable. ¿Tá? Es lo que hablábamos hoy. A menudo se puede observar acá en el parasternal eje corto, ¿sí? Que también sirve para determinar la 6B, como hablaba Maggie hoy, ¿sí? Que lo hablábamos con los horarios de 10, si era submembranosa, 12, que se ve más característicamente en la tetralogía de Fallot, y 2, cuando ya es en el tracto de salida y a nivel muscular, o supracristal, digamos, por encima de la crista. Pero la estrechez, como hablábamos, puede estar a diferentes niveles. ¿Tá? Lo más frecuente de todo es que se dé a nivel infundibular, ¿sí? Pero a menudo se observa incluso una válvula pulmonar bicúspide estenótica con una hipoplasia supravalvular, por ejemplo. ¿Tá? Y bueno, lo más frecuente de todo es que sea subvalvular. ¿Tá? Acá tenemos unas imágenes que, si querés, podés hablar, Arturo, son en realidad de eco transesofágico. Claro. Sí. Ahí se ve, ahí arriba y a la izquierda. Acá. La parte más alta, digamos, es la aurícula. ¿tá? La aurícula izquierda. Esa línea hacia abajo es la válvula mitral. Después la aorta ascendente es esa, ahí está. Y se ve un septum que está cabalgando en la aorta, ¿verdad? Que ocupa la aorta como que está cabalgando en un septum que no es completo. Que hay un defecto muy grande, que a la derecha se ve un pasaje de flujo en color muy importante. Eso es bien característico, ¿no? de la tetralogía de Fallot. Ese septum ahí. Sí. Y abajo lo mismo, y abajo a la derecha... Ahí está la parte de la válvula pulmonar. Claro. Que lo decía como una proyección, en realidad, esta como la ponía como una proyección transgástrica profunda. Ajá. Lo tengo acá en las anotaciones, pues la verdad, bueno, básicamente no tenía ni idea, que lo que marcaba acá más que nada era la hipertrofia grave del ventrículo derecho, digamos. Claro. ¿Tá? Y en la otra, esta decía que era medio esofágica, y eso, el estrechamiento infundibular, digamos. Bien. ¿Tá? Esto está bueno, esta imagen está re linda también, que muestran un poco también esto. La de la izquierda son imágenes oblicuas anteriores, que lo que veían era, acá en el asterisco de en realidad lo que se ve es la desviación anterior y cefálica, lo que decíamos, del tabique infundibular, que en realidad era lo que generaba todas las alteraciones. Acá en realidad lo que se ve es la hipertrofia del BD, o sea, las trabeculaciones del BD, bueno, aumentadas, hipertróficas, digamos. Acá se logra ver también lo que hablábamos hoy, la aorta cabalgando. Y la obstrucción infundibular también se ve arriba a la izquierda, ¿viste? Fíjense, ahí está la arteria donde dice AP, y hay una obstrucción debajo, hay como una obstrucción infundibular. Esa es la obstrucción infundibular. Bien. Bien. Eso, bueno, claro. Y acá también un poco lo de la hipertrofia del BD, la aorta cabalgando, que se ve clarito, y acá la alteración, o sea, la comunicación interventricular también, para estar en el eje largo. Bien. Bueno, el tema es un poco hablando de la fisiopatología. Si no existen fuentes alternativas para el flujo sanguíneo pulmonar, el grado de cianosis va a ser lo que va a reflejar la gravedad de la obstrucción del tracto de salida, la gravedad de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, en este caso. Normalmente vamos a tener un flujo, digamos, un cortocircuito derecha-izquierda a través de la 6B. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una salida a través del, o sea, no hay tracto de salida del ventrículo derecho porque está trésico o porque está disminuido, entonces vamos a tener un cortocircuito derecha-izquierda.
Y acá esto puede llegar a generar diferentes situaciones, sobre todo evolutivas, de la niñez, digamos, que cuando normalmente se diagnostica. ¿Ah? En los pacientes normalmente acá vamos a tener diferentes opciones. Característicamente, o bueno, en cuanto al pronóstico, lo que determina una supervivencia, y por suerte muy buena, es la cirugía correctora. Tanto el tratamiento médico como la cirugía paliativa no tienen buena evolución y normalmente no se llega a edades adultas. ¿Ah? Hay una cosa que se llama ataque de tetralogía, que normalmente se dan los pacientes no operados, ¿sí? Que consiste en un descenso agudo de la saturación arterial debido a la obstrucción subpulmonar dinámica, es como si fuera básicamente una miocardiopatía hipertrófica que tiene ese dinamismo, digamos, en la obstrucción. Bueno, en este caso se da la obstrucción subpulmonar dinámica a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, que básicamente al presentarse de forma aguda puede poner en peligro la vida del paciente. El tratamiento que se hace ahí normalmente va dirigido a aliviar la obstrucción y aumentar la resistencia sistémica. Pero durante los primeros años de vida lo que se va desarrollando es una hipoxemia progresiva y, lo que decíamos, sin tratamiento paliativo o corrector, los pacientes no sobreviven hasta la vida adulta. O sea, va a aparecer una cianosis progresiva, finalmente, o sea, con las complicaciones de la cianosis también, va a ir aumentando la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, y se van dando algunas cosas como, bueno, alternativas, que son en realidad cortocircuitos aortopulmonares, que se pueden dar tanto de manera natural como se pueden hacer también de manera paliativa, pero terminan generando, o sea, terminan ocluyéndose de a poco, aumentando la presión también, que va generando más hipertensión pulmonar, y bueno, en realidad también esto puede terminar generando una dilatación aórtica progresiva, insuficiencia aórtica, y bueno, no va a tener un buen resultado. Entonces, en conclusión, lo que se hace acá es la cirugía correctora. Y acá está un poco la cirugía correctora, ¿en qué consiste en sí? Va a consistir en el cierre de la CIB, ¿sí? Con un parche de Dacron, vaya Dios a saber, y el alivio de la obstrucción de tracto de salida del ventrículo derecho, que lo que se hace es, se reseca el músculo infundibular, y se pone, se inserta, digamos, un parche en el tracto de salida del ventrículo derecho, o transanular, a través del anillo valvular pulmonar, ahí, que lo que va a interrumpir en sí es la integridad de la válvula pulmonar, ¿sí? Que lo que termina generando es una insuficiencia pulmonar importante. O sea, básicamente van a ser dos grandes cosas que van a ser el cierre de la CIB y el alivio de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por eso nosotros que vemos adultos ya operados, lo que vemos fundamentalmente es pacientes con insuficiencia, con dilatación de cavidades derechas, por insuficiencia valvular pulmonar. Claro, es una de las... Eso, claro, acá, por ejemplo, lo que decía, normalmente tienen una supervivencia general excelente, siempre que se cierra la CIB y se alivia la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Hablaban de habían dos publicaciones. Una decía una supervivencia del 94% a los 25 años. El reemplazo, o sea, básicamente lo que se va a hacer es eso, cerrar la CIB y reemplazar a veces la válvula pulmonar, o a veces lo que se puede poner es tanto una endoprótesis de la arteria y de la válvula, depende de cuál sea la variante, en este caso, de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, pero es una intervención que es bastante segura y, por lo que decía, tenía un índice de mortalidad del 2%. Va a mejorar la tolerancia al ejercicio, al esfuerzo, y va a producir un remodelado ventricular derecho favorable. El tema es que, eso que decías vos, Arturo, la insuficiencia pulmonar a veces es grave y puede obligar, digamos, posteriormente a repetir la intervención. Otro problema que normalmente se tienen que digamos, acá, en el ETT post reparación, que obviamente se tiene que valorar que no haya quedado una estenosis residual, la insuficiencia pulmonar, que es muy importante, lo que hablábamos de la prótesis valvular, que dependiendo de la variante, que el parche de la CIB se mantenga y que no termine generando un defecto, que termine persistiendo, o sea, que termine recurriendo a un cortocircuito. A veces se produce también un aneurisma, una degeneración aneurismática ahí a nivel del parche. Y bueno, obviamente hay que ver la remodelación, o sea, el tamaño, la contractilidad del BD. Es lo que hablábamos, o sea, hay que ver estenosis pulmonar infundibular, o sea, que se repita esa misma estenosis, o supravalvular, y fundamentalmente determinar que no se genere esa degeneración aneurismática a nivel del parche, que se emplea para abrir el infundíbulo, la arteria pulmonar, o los dos, en caso de que se abran los dos.
Justo hace el martes hice una resonancia de un paciente, si quieren después se las muestro. De una resonancia de un paciente que a los 3 años fue operado, pero no se sabía bien de qué. Y tenía ahora dilatación de cavidades derechas y una insuficiencia pulmonar muy importante. Y la sospecha era que hubiera sido operado de una tetralogía de Fallot y que ahora estaba con insuficiencia pulmonar. Y probablemente sí, porque en la zona del parche, digamos, en la zona de la CIB, no había contracción. Entonces lo más probable es que eso fuera un parche y no músculo. Entonces lo más probable es que fuera eso. Y ahora estaba nuevamente, pero el Y ahora lo que tenía era insuficiencia pulmonar con dilatación de cavidades derechas, con indicación de cirugía de la válvula de insuficiencia pulmonar. Claro. Severamente dilatado las cavidades derechas. Bien. Y no tenía shunt, no tenía CIA, así que lo más probable es que La fuera misma eso. insuficiencia pulmonar. Sí. Bueno, dentro de esto hacía otra cosa también, hacía como una salvedad dentro de la tetralogía de Fallot, en este caso que eran aquellos pacientes, o sea, estos tienen muy buen pronóstico una vez que se corrigen, pero hay otra variante que son aquellos que ya tienen shunts naturales aortopulmonares, que los desarrollan como un mecanismo bueno, obviamente de salir de alguna manera a la aorta, o sea, de llevar sangre, y esos pacientes normalmente tienen un mucho peor pronóstico porque ya desarrollan, como sacaron circulación colateral, digamos, desarrollan una hipertensión pulmonar mucho mayor y normalmente presentan un pronóstico peor. Hay que decir que la tetralogía de Fallot no tiene hipertensión pulmonar. O sea, No. está como protegido el lecho pulmonar por esa obstrucción, ¿verdad? Claro, pero Está bien. claro, lo que creo que decía era, por eso lo presentaba como un caso aparte, porque ponían, decían en realidad tetralogía de Fallot con derivaciones aortopulmonares, que en realidad porque claro, lo ponía como un cuadrito chiquito abajo en realidad, que lo ponía como mucho menos frecuente, pero que era una variedad que terminaba generando hipertensión pulmonar porque era, o sea, terminaba generando un shunt de la Circuitos arteriovenosos, digamos, o arteria. arteria, me parece que era. Bien. Pero era algo muy chiquito. Bien. Bueno, acá otras imágenes, para que Arturo los deleite. Pero más o menos era lo que... Claro, ahí no tiene mucho gradiente, ¿vieron? En el de abajo a la derecha tiene una velocidad de 2 metros, 21 gradientes, no es muy significativo, no es muy importante, ¿no? Lo que sí tiene en esa imagen doble es una insuficiencia pulmonar muy severa. Fíjense la pendiente de esa, la curva diastólica, ¿no? La curva de arriba, que está por arriba de la línea de base, cómo tiene esa pendiente de desaceleración tan rápida, ¿no? Eso, y la densidad de la señal, tanto en sístole como en diástole, es igual. Quiere decir que pasa lo mismo que lo que vuelve. Claro. Y eso implica una insuficiencia pulmonar muy importante. Bien. Bien. Bueno, continúo acá. Si quieren también un poco de lo... Ahí Esto sí. también... La de abajo, ahí sí tiene una velocidad, ¿no? Tiene una estenosis, no sé bien a dónde está, pero Era también de ahí. era de ahí del infundíbulo. Sí. Como que hay dos señales, ¿vieron? Una como que fuera del tracto de salida y otra otra distal al tracto, no me queda muy claro. O una anterior al tracto y otra propiamente en el tracto, pero la velocidad es significativa, sé que tiene casi 4 metros de velocidad. Bien. Bueno, y no sé si querés, Arturo, lo de tetralogía de Fallot iba un poco por ahí, quedaría 13 enciclopedia. No sé si querés comentar algo. No, ¿No? está bien, no, está bien, perfecto. ¿Alguna duda, Urizada, no? Bueno, continúo ahí. Dale. Bueno, ahora en realidad, esto era un poco lo que hablábamos al principio, cuando, no sé si se acuerdan, hace como 8 semanas cuando empezamos esta clase, de cuando hablábamos de las comunicaciones atrioventriculares, que decíamos que podía ser, bueno, cuando hablábamos de la diferencia de las configuraciones
L y de las configuraciones D, o sea, de las variedades, teníamos la posibilidad de que hubiese concordancia entre las aurículas y los ventrículos, de que fueran no concordantes o que fueran ambiguas, de acuerdo a las combinaciones, pero había una cuarta y una quinta opción que era un ventrículo, digamos, único, ¿tá? O sea, al menos funcionalmente, ¿tá? Teníamos comunicación biventricular o comunicación univentricular. ¿Tá? Cuando hablábamos de comunicación univentricular, teníamos la posibilidad de que tuviéramos dos, digamos, entradas a un solo ventrículo o la ausencia de entrada, ¿tá? A un ventrículo. En este caso, en realidad, bueno, la atresia tricuspidia clásica, que es básicamente lo que vamos a hablar ahora, difiere un poco de la atresia tricuspidia verdadera, que la atresia tricuspidia verdadera sería básicamente una válvula tricúspide con imperforada, que hablaríamos más que de un tipo de comunicación, hablaríamos más de un modo de conexión, que básicamente vamos a tener una aurícula derecha y un ventrículo derecho normales que van a estar comunicados por una válvula que va a estar o imperforada o bueno, con alteraciones para permitir el paso a su través. Pero en este caso, ¿para qué quedó la perra encerrada adentro? En este caso, cuando hablamos de atresia tricuspidia clásica, a diferencia de la verdadera, que es la que estábamos diciendo recién, la imperforada, la atresia tricuspidia clásica se caracteriza por una aurícula y un ventrículo que no están conectados entre sí, es decir, que si nosotros le hiciéramos un pinchazo, o sea, pincháramos el piso de la aurícula derecha, no vamos a comunicarnos, ¿tá? Acá se ve un poco mejor en la próxima imagen, ¿tá? Pero si nosotros hiciéramos acá, pincháramos, digamos, ¿tá? Con una aguja la aurícula derecha, no comunicamos con un ventrículo derecho, es decir, que a eso se le llama atresia tricuspidia clásica, ¿tá? Y ventrículo único, no porque haya un ventrículo único, sino porque normalmente el ventrículo único, o sea, el ventrículo derecho es un ventrículo hipoplásico no funcionalmente viable, que es lo que dice acá, ¿tá? O sea, va a haber una ausencia en la comunicación auriculoventricular derecha, ¿tá? Y por consiguiente, por lógica, para que llegue sangre al corazón derecho, tiene que haber una CIA, porque si no, no va a pasar sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y por lo tanto no va a haber llegada de sangre al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Se entiende? Bien. O sea, en este caso, tanto el ventrículo izquierdo como la válvula mitral van a ser normales, ¿tá? Y, bueno, se caracteriza por eso que decíamos, ¿tá? Normalmente también se da una C y B, ¿tá? O sea, tenemos un ventrículo derecho hipoplásico, ¿tá? Que se comunica con el ventrículo dominante, que es el izquierdo en este caso, o bueno, el ventrículo que queda, a través de la C y B. ¿Tá? Acá tenemos imágenes que están re lindas también. Y bueno, acá está otra imagen que está buena también. O sea, la aurícula derecha comunica con la aurícula izquierda, prácticamente es como si fuera una aurícula sola, ¿no? Y pasa directamente al ventrículo izquierdo. ¿Tá? Acá hay otras imágenes que están buenas también. No sé si querés decir algo, Arturo, pero están bastante lindas. Es más o menos lo mismo que mostrábamos recién, ¿no? Claro, no, eso para completar el circuito, digamos, si la válvula tricúspide está imperforada, tiene que recibir digamos, desde la cava de la circulación sistémica, tiene que comunicarse de alguna manera para poder ir hacia la circulación pulmonar, y para eso tiene que haber un cortocircuito en algún lado, para que pueda completar ese circuito, ¿no? Claro. Pasar por el pulmón y oxigenarse, aunque sea parcialmente, tiene que tener una CIA o una CIB, un shunt, en algún lugar. Incluso acá hay una cosa re interesante también, que es esta imagen de acá, que hay dos posibilidades. Pueden subdividirse los pacientes en dos grupos, que hay, lo que hablábamos un poco ahora. Están los que tienen conexiones ventrículo-arteriales concordantes, ¿tá? Aurícula derecha con ventrículo derecho, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, y una relación normal también con las grandes arterias, es decir, que no tengan transposición de los grandes vasos, que son el 70 al 80% de los casos, que es este caso acá, ¿tá? Y están también lo de las conexiones discordantes, ¿tá? En los que la aorta nace del ventrículo derecho hipoplásico, ¿tá? Y, claro, y recibe la sangre a través de la CIB. Esto es lo menos frecuente de todo, lo más frecuente es el tipo A, en realidad, que es el 70-80% de los casos en los cuales hay concordancia, ¿sí? Y pasa que el ventrículo derecho es el que
hipoplásico, ¿no? Es el que termina dándole, o sea, el que termina llevando la sangre a la arteria pulmonar, obviamente ayudado por el ventrículo izquierdo, porque hay una C y B también, y el ventrículo izquierdo es el que sale a la aorta. En realidad, acá lo que pasa es que todos los pacientes van a tener una mezcla de sangre auricular, ¿tá? Y el grado de la cianosis va a depender de la cantidad de flujo sanguíneo pulmonar, ¿tá? Y obviamente de las saturaciones venosa sistémica, ¿tá? Pero lo que está bueno acá es que los pacientes que tienen conexiones ventrículo-arteriales concordantes suelen ser más cianóticos, ¿tá? En este caso suelen ser más cianóticos, es decir, dependiendo obviamente, o sea, del tamaño de la C y B, pero normalmente lo que pasa es que, claro, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho prácticamente no va a llevar por hipoplásico, no va a tener una gran llevada, un gran bombeo de sangre a la circulación pulmonar, por lo tanto tampoco es que vaya a llegar mucha sangre al ventrículo izquierdo oxigenada, y más que nada la sangre que va a salir por la aorta va a ser sangre no oxigenada. Entonces van a ser pacientes que van a tener mucho más, o sea, van a estar mucho más cianóticos, mientras que en el otro caso, los pacientes suelen, o sea, los que tienen presentaciones discordantes, que era lo menos frecuente de todo, suelen tener un color más sonrosado y lo que tienden a desarrollar es una insuficiencia cardíaca, ¿tá? Debido a que la circulación pulmonar, que está libre de obstrucciones, van a ser directamente del ventrículo izquierdo. ¿Se entiende eso? Se entiende. Eso está lindo, está interesante. Y bueno, por último, en este caso, hablando de la atresia tricuspidia, el procedimiento de Fontan, que se describió en 1971, ¿tá? Que en realidad lo plantearon como un tratamiento quirúrgico paliativo para la atresia tricuspidia, ¿tá? Que no solamente quedó para la atresia tricuspidia, se usa para un montón de otros, incluso también muchas veces leía para la tetralogía de Fallot, en algunos casos, porque se le hicieron modificaciones, muchas modificaciones, bueno, hay un montón de cosas que decía ahí que técnicas bueno, un montón de nombres ahí, hasta que no viene al caso, pero, o sea, cuando no hay una posibilidad de una reparación biventricular, ¿tá? Lo que se hace es la técnica de Fontan, y básicamente se basa en el principio de la desviación del retorno venoso sistémico, ¿tá? Directamente a las arterias pulmonarias, ¿tá? O sea, básicamente evitan llegar al ventrículo derecho hipoplásico, ¿tá? Directamente llegan a la arteria pulmonar, ¿tá? Y el cortocircuito puede crearse de diferentes maneras. O sea, la intervención de Fontan lamentablemente tiene consecuencias que son inevitables, como por ejemplo que se eleva la presión venosa central, se reduce el gasto cardíaco, que a veces en reposo, pero no, siempre durante el ejercicio se reduce el gasto cardíaco, ¿tá? Y bueno, acá está un poco también las diferentes, digamos, o sea, en este caso, por ejemplo, se hace una conexión aurículo-pulmonar directa, ¿tá? Que se ve acá con la flecha 1, o sea que lo que se evita es el ventrículo derecho, perdón. Estoy llamando del 2 segunditos. Hola. ¿Querés dejarlo por acá? No, tranqui, que ya no queda nada. ¿Sí? Sí, no había ningún llamado ni nada por la duda. Bien. Bueno, básicamente eso. O sea, acá lo que se ve está, en este caso, o sea, lo que hablábamos un poco, la comunicación directamente de la aurícula con la arteria pulmonar, acá está la CIB cerrada, en este caso, con un parche, ¿tá? Y acá lo que se ve, que está bueno, que es otra variación que hay, que es un conducto extracardíaco, o sea, acá se comunica directamente la aurícula con la arteria pulmonar, pero en este caso lo que se hace es, se comunica con un parche de Dacron, también, el Dacron se usa para todo, se ve en la cirugía cardíaca. La vena cava inferior se comunica con la región inferior de la arteria pulmonar, y la vena cava superior se comunica con la región anterior de la arteria pulmonar, ¿no? Bien. No sé, ¿querés decir algo ahí? O sea, no, que es difícil, o sea, hay que tener cierta preparación para, por ejemplo, yo no me animo a evaluar un Fontan. He visto a veces por eco, pero hay que tener cierta experiencia en este tipo de cardiopatías para poder, porque hay parches que son, digamos, los tubos tienen fenestras a veces, hay que ver si es patológico o no, hay que evaluar los flujos, cuántos son los flujos. Hay todo
una subespecialidad dentro de esto que no es sencillo, pero bueno, está, no importa. Bien. Bueno, acá un poco también imágenes posteriormente a la corrección por cirugía de Fontán, Ujú. que no sé si querés. Seguí nomás. Seguimos nomás. Y bueno, para finalizar, en realidad, otra cosa que es menos frecuente, la anomalía de la circulación coronaria. Bueno, por ejemplo, que no lo dije, me olvidé, perdón, en la tetralogía de Fallot, el 25% de las veces se da que el callado de la aorta queda a la derecha, por ejemplo, y se ve, en el 5% de las veces se ven nacimientos anómalos de las arterias coronarias, por ejemplo, que lo más frecuente de todo es que la descendente anterior salga de la coronaria derecha, por ejemplo. Ahí vemos una de las anomalías de la circulación coronaria. Perdón que me olvidé de decirlo. ¿Qué tal? Se puede ver origen anómalo, se pueden ver fístulas de las arterias coronarias, aneurismas de arterias coronarias. Una que me pareció que estaba buena como ejemplo es el Alcapa. En la capa. Sí. El Alcapa, el año pasado, yo me acuerdo, en primero presentaron un paciente que, bueno, nada, en realidad como dice, Alcapa es porque, o sea, es el nacimiento anómalo de la arteria coronaria izquierda de la arteria pulmonar. Y una de las cosas que produce básicamente es que por síndrome de robo, porque la arteria pulmonar tiene mucho menos resistencia que la aorta, en vez de irse por la coronaria, o sea, por la coronaria izquierda que nace de la pulmonar, se va directamente a la pulmonar. O sea, tiene mucho más resistencia a nivel de la coronaria que de la pulmonar, entonces tiene un síndrome de robo y lo que termina produciéndose a nivel cardíaco es isquemia. Una gran circulación colateral. Se ven arterias tortuosas muy grandes en toda la circulación coronaria. En las Alcapas. Sí, se ve como impresionante como el crecimiento de las arterias. Y lleva a la dilatación del ventrículo, pues, y a insuficiencia cardíaca, ¿no? Claro. Bueno, sí, la que presentaron el año pasado, que yo creo que la presentaron en Ateneo, estaba sumamente sintomática también, con falla cardíaca y, bueno, insuficiencia cardíaca con fiebre reducida, por eso mismo. Bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno, muy bien. Ahí tenemos, si quieren, la bibliografía. Perfecto. Muy bueno. Bueno, muy completo, la verdad que lo felicito. Muy bueno estuvo. Muchas gracias. Es que si no era completo, Arturo, lo presentamos en semana. Bueno, la semana que viene no tenemos para que dejar de grabar, porque así.